No es nueva, en realidad existió siempre, pero la proporción de aparición de estos trastornos ha aumentado considerablemente. Tal vez antes no era tan frecuente observarlo y ahora sí, estamos ante una eclosión por distintas razones de la aparición mucho más frecuente de crisis y ataques de pánico. ¿Cuándo llegamos a un ataque? ¿Cuándo es un ataque y cuándo se transforma en un trastorno permanente de pánico? Bien, bueno, Sí. muy buena tu pregunta, Marcelo. A veces la crisis de pánico puede ser un síntoma de otra patología, de otro trastorno. Por ejemplo, un trastorno depresivo, un trastorno por ansiedad generalizada, que es otra entidad, una fobia, un trastorno obsesivo compulsivo. Son otras entidades donde la ansiedad está siempre presente y muchas veces las personas tienen crisis de pánico como parte de todo ese proceso patológico que están viviendo. Pero a veces las crisis pueden hacerse repetidas y el trastorno consistir únicamente en crisis de pánico. Y en ese caso lo llamamos trastorno de pánico. ¿Por qué? Porque no hay otra entidad, digamos, de base que esté dando este síntoma. Claro. Obviamente que el estilo de vida, el estrés, la ansiedad, la vida tan cargada de estímulos que tenemos hoy en día, nos predispone a vivir con un monto, con una cantidad más elevada de ansiedad, por ejemplo, con nuestros padres, ¿no? Nuestros padres también vivían situaciones de ansiedad, pero no eran tan frecuentes, tan continuas, no sufrían de tantos estímulos como estamos sufriendo hoy en día nosotros. Bien, una persona que comienza a sufrir pánico es llevada a una guardia de un hospital. Sí. Pero se da cuenta con que es un ataque de pánico. Generalmente hay muchas personas que dicen, se agarran el corazón, se agarran el estómago, muriendo, me está viniendo un ataque. ¿La persona se da cuenta que está teniendo un ataque de pánico o aquellos hipocondríacos, doctor, generalmente caen constantemente en esto? Bueno, una persona que sufre de hipocondría puede tener crisis de pánico, pero la sensación que se vive, como bien lo describías, Miriam, es muy, muy desagradable y motiva muchas veces que las personas recurran inmediatamente al médico, a las guardias hospitalarias, a las guardias de cardiología, por ejemplo. Los médicos cardiólogos están muy acostumbrados a ver personas con crisis de pánico porque simula un ataque cardíaco. Ajá. Simula que a uno le falta, bueno, uno siente, percibe que le falta el aire, que no puede respirar. Generalmente, que ¿o es una sensación? Es una sensación en realidad. El mecanismo, yo lo voy a explicar, es muy sencillo. La ansiedad produce que respiremos más veces por minuto que la que nuestro cuerpo necesita. Entonces incorporamos mayor cantidad de oxígeno a nuestro cuerpo. Cuando nuestro cerebro se da cuenta de eso, le dice a nuestros pulmones no respires tan rápido. Claro. Y en ese momento viene la sensación que todos sentimos como que no podemos respirar. En realidad tenemos oxígeno de sobra, es lo opuesto, diríamos, ¿no? Del temor que todos tenemos, que no entre aire, que no entre oxígeno a nuestro cuerpo. Lo que está ocurriendo es lo opuesto, entonces nuestro cerebro le ordena al pulmón que por favor pare un poco de respirar tan rápido. Claro. Y ahí en ese momento aparece ese famoso ahogo, donde todos sentimos que nos falta el aire, que no podemos respirar. Obviamente nuestro cuerpo tiene un mecanismo compensatorio que trata de regular los gases en sangre, ¿no? Y lo hace de esta manera, pero la sensación es tremendamente desagradable. Al margen de la falta de aire, mucha gente siente que se le paraliza el cuerpo, Sí. comienza con mucho sudor, siente que tiene paralizada la cara, la famosa parestesia. Totalmente. Entonces hay un montón de cuestiones que se suman Sí. y hacen que esto sea como una bomba de tiempo para esa persona que está padeciendo el ataque. Sí. Puede simular, incluso hay personas que piensan que van a tener un accidente Una cerebrovascular, por claro. ejemplo. Cosa que no ocurre. Muchas veces le explicamos nosotros a los pacientes que si esto fuera real, que pudiera ocurrir, los sanatorios y las clínicas estarían llenos de personas que están internados por esa causa. Y no ocurre, simplemente es una sensación o un síntoma, como bien lo describís, Marcelo, ¿no? Bueno, dura minutos y obviamente puede durar más o menos según lo que hagamos. O sea, si estamos en un medio donde todos nos asustamos y decimos llama al médico y nos desesperamos y estamos en un entorno de muchísima ansiedad, probablemente va a durar más tiempo. Si estamos en un entorno que nos tranquilice y nos dicen, mira, seguramente es una crisis de ansiedad o porque ya nos ha pasado o porque ya lo han visto, entonces si el ambiente es tranquilizador puede durar menos tiempo. También podemos hacer cosas nosotros para que dure menos.
No, se puede repetir innumerable cantidad de veces. Ya pasa a ser un trastorno. Cuando es un trastorno y a veces las personas no concurren al médico porque dicen, bueno, es una crisis de pánico, es un ataque de pánico simplemente. Pero en realidad nosotros decimos que muchas veces es bueno hacer la consulta. ¿Por qué? Porque puede ser un síntoma de otro trastorno, por ejemplo, de un trastorno depresivo, por ejemplo, de un trastorno de ansiedad generalizada, que requiere un tratamiento porque son patologías de larga evolución. Ahora, ¿qué pasa, doctor, cuando esa persona, seguramente habrá televidentes que se identifican con lo que vamos a mencionar, tiene estos ataques de forma permanente, día por medio, todas las semanas, una vez al mes, cada 3 meses, pero que va y viene, es como que no se va nunca? Bueno, pasa con eso? es tremendo porque altera tremendamente la calidad de vida. Estas personas a veces no pueden hacer una vida normal, no pueden salir a la calle porque, por ejemplo, muchas veces el salir a la calle los expone a un temor de que les vuelva a ocurrir. La cuestión es que produce un deterioro, podríamos decir, tanto en la vida laboral, en la vida social, aún en la vida familiar de las personas. Porque estar con esa sensación todo el tiempo, a veces las personas sufren de insomnio, no duermen de noche, empiezan a entrar en un estado de agotamiento cuando las crisis son a veces muy frecuentes, ¿no? Lo cual va derivando aún en trastornos de otro tipo e incluso hoy en día las sociedades de cardiología en todo el mundo están interpretando los trastornos de ansiedad como un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Claro. O sea que es tan importante, por ejemplo, sufrir de ansiedad, de un trastorno de pánico o sufrir de un trastorno donde sufrimos crisis de pánico, como por ejemplo tener diabetes, el tabaquismo o la obesidad u otros factores de riesgo que tenemos para las enfermedades cardiovasculares. Ahora, doctor, también hablamos de que la persona que sufre los trastornos permanentes sí o sí debe ser chequeado por un especialista. O sea, tiene que ir a un médico, tiene que ir a un psicólogo, tiene que hacerse todos los chequeos para sacarse las dudas, tiene que ir al cardiólogo para pensar que descartar el tema de problemas coronarios, al neurólogo para evitar ya cualquier tema del ACV. Debemos ir a un psiquiatra para ver cómo continúa el camino, ¿no? Ante esta situación. Sí, generalmente el recorrido siempre nosotros lo aconsejamos empezar por el médico de familia, por el médico clínico, que ya nos conoce. Es muy raro que el médico clínico se equivoque si ya tiene un conocimiento previo de nosotros de si, por ejemplo, estamos transitando una enfermedad cardiovascular o un trastorno de pánico, ¿no? Y él es el encargado de derivarnos, ya sea al cardiólogo, al psiquiatra, al psicólogo, al neurólogo, según lo que él observe. Entonces siempre nosotros, mi consejo permanente con mis pacientes es usted tenga su médico de cabecera para que él lo pueda derivar convenientemente de acuerdo a lo que usted está viviendo. Entonces el recorrido es mucho más corto. Porque ¿cuál es el problema que vemos? Esto es una epidemia, o sea, muchas veces la cantidad de personas que sufren trastornos comparadas con la cantidad de personas que buscan tratamiento es muchísimo menor. O sea, hay una gran cantidad de personas que sufren estos trastornos a lo largo de su vida y lo cursan sin buscar tratamiento y por lo tanto sobrellevando una situación realmente tremenda para vivir. Miedo al miedo. Miedo al miedo. Miedo al miedo. Exacto. Doctor, bueno, tengo un amigo que en un momento me contó cómo surge y uno le preguntaba, ¿pero por qué? Estábamos en una fiesta, todo bien, felices, normal, riéndonos y todo. Y de pronto empezamos a ver que esta persona se paraliza, de pronto vemos que empieza a sudar muchísimo, a inmovilizarse y decir, llévenme, no me puedo mover, y estaba teniendo un ataque de pánico. ¿Qué se hace en ese momento, doctor? Porque... Bien, buena pregunta. Yo les voy a comentar algo muy sencillo, ya que estamos aquí, que seguramente le va a servir a cualquier persona que está en un momento de ansiedad, ya sea tan severa como la de tu amigo Miriam, o tal vez más leve, ¿no? Pero hay una técnica que es muy buena para poder disminuir los síntomas de la crisis de pánico, que es practicar la respiración abdominal. O sea, cuando nosotros, si usted alguna vez fue a yoga, ¿no? A practicar yoga, en el yoga se enseña la respiración abdominal, que es respirar inflando el abdomen, haciendo una inspiración larga y una expiración larga, ¿no? Entonces repetimos ese mecanismo 3 o 4 veces y eso automáticamente disminuye las crisis de pánico. Obviamente cuando ya sabemos que es pánico, indudablemente
ya lo podemos tomar también con más calma, ¿no? Hasta que no sabemos que es pánico, por ahí nos da miedo que sea otra cosa como... Pero nos es decía bueno, Marcelo. es bueno. Ahí puedes descartar. Ahí podés descartar. Exacto. Pero es bueno, yo digo, que la gente sepa, que pueda reconocer todo esto, porque hay muchas veces que, así como algunos le decían, pero ¿cuál es el problema que tenés? Mirá, tenés una hermosa familia, una hermosa mujer, Exacto. tenés trabajo y todo. Andá a pescar, arreglate, ponete a leer, no pasa por ahí. Y una persona dijeron, ¿sabe qué dijo una persona? Abrácenlo. Sí. La mejor sí, contención en ese momento en que está agarrándole el pánico a una persona sí. es contenerlo, abrazarlo. Excelente, excelente. Me parece muy, muy saludable también, ¿no? Porque siempre la cercanía de otro nos da tranquilidad, ¿no? El abrazo en este caso. Y obviamente el contacto físico indudablemente es algo muy tranquilizador, ¿no? Lo siente un niño, por ejemplo, cuando llora y lo abrazamos, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado con nuestros hijos que lloraban y los abrazamos y enseguida se calman? Y bueno, y el adulto también necesita eso. Y es excelente, Miriam, la verdad que ese consejo es fabuloso, fantástico, y eso ayuda tremendamente a disminuir la ansiedad, ¿no? Y a pasar Bárbaro. ese momento. Doctor, recuerden que pueden encontrar al doctor Ernesto Yoldi, es médico psiquiatra, también Así es. Vivir sin Ansiedad allí en su portal para poder estar en contacto con la gente y también evacuarse todas estas dudas. Ahí vemos en pantalla, está el teléfono 341, característica de Rosario, todavía tiene Así es, el todavía. doctor, 6430-826, Vivir sin Ansiedad en Facebook. ¿Cuándo es complejo el ataque de pánico, ya para cerrar, y cuándo tiene que ser tratado ¿Y con cuánto tiempo? medicina, doctor? Bueno, cuando ya ha pasado más de un mes de la aparición de síntomas, hay que usar medicamentos. Y no hay que tener miedo a los medicamentos, porque antes se decía, bueno, si empiezo a tomar después no voy a poder dejar. Esas son todas cuestiones que antes existían, pero hoy en día eso no ocurre. Los medicamentos son muy seguros, muy eficaces